esta Navidad yo quiero gozar, comprar una Pepsi para vacilar, comprar una Pepsi para vacilar. Hola, como siempre para mí es un placer recibirlo siempre en este toque de queda. Y debo decirle que ya llegó Navidad. Hace rato que Navidad llegó y estamos en diciembre. Pero yo no puedo despedir este año. Óigame, yo quiero que la despedida de este año, yo quiero invitar a mi compañero, mi colega, que es el que le da la chispa a este programa. Óyeme, es un agente de real estate graduado. Él dejó la agronomía, se dedicó al periodismo y ahora me dijo, Benjamín, yo quiero comer del real estate. Y por eso hoy tengo la oportunidad de invitarlo a ustedes, porque son ustedes que me dicen a mí, este hombre me gusta cuando habla de política y de los temas que está pasando en la República Dominicana y que no está con el PLD ni con la Fuerza del Pueblo. Es más, yo quiero presentarlo a ustedes para que sea él quien comparta con ustedes estas vivencias. Manuel Ruiz, mucho gusto, hermano. ¿Cómo estábamos, Benjamín? Como siempre, positivo. Hoy sí lo voy a saludar y porque no tenemos mascarilla. Primer programa de diciembre de este año 2021. Contento con mi corbata roja, reflejo de alegría, sinónimo de entusiasmo, como la que tiene Benjamín también. Sí, Benjamín, mírela ahí. Mire, yo no lo había observado bien. Ay, pero mire, aparte de que tiene la corbata de Donald Trump, usted me recuerda, óigame, yo tengo que reconocer que mi amigo Arduey, entre líderes, me lo tiene a usted. Mire cómo usted luce. Óyeme, no es domingo explosivo. Yo creo que voy a caer, pero Benjamín, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Óigame, a mí los hombres no me gustan, pero usted está bien. Vamos a continuar esa chaqueta se ve bien. Vamos a seguir hablando de real estate. ¿Qué le parece, Benjamín? Bueno, entonces hágame la pregunta que usted quiere, pero yo sé que usted se luce bien en domingo explosivo. Yo lo que quiero en esta primera parte, Benjamín, gracias. Con mucha alegría, felicitar al pueblo de Cotuí, de mi pueblo, con motivo de estar celebrando su fiesta patronal dedicada en honor a la Inmaculada Concepción, la Gran Virgen María Inmaculada Concepción, que es del 1 al 8. Yo sé que debido a la pandemia, no sé, pero la iglesia siempre católica reúne a sus fieles, a sus feligreses, para celebrar dentro del marco de los católicos lo que son las fiestas patronales, que yo duré por años animando la fiesta patronal en tarima, con todo el bonche que se da eso. Así que para los cotizanos, desde aquí, feliz fiestas patronales. Bueno, y hablando de Cotuí, yo vi ahí un reportaje, Manuel, donde un joven le quitó la vida una muchacha jovencita. Pero eso me preocupa por muchas cosas que yo veo que están pasando en el país. Vi también una niña de 12 años que la violaron, la mamá de nacionalidad dominicana, se fue a trabajar y dejó a la niña en la casa con 12 años, la violaron y la asesinaron. Pero también he visto otros incidentes que se han dado, Manuel, que eso me tiene preocupado en mi país. O sea, y la ley, yo creo que hay que modificar muchas cosas, porque yo no entiendo cómo que una persona que le tire ácido del diablo a alguien, que le disfigure la cara como esta joven, mire lo linda que era esa joven antes y mire cómo quedó ahora. ¿Cómo es posible que tú me vas a decir a mí que una persona que haga eso no le van a cantar cadena perpetua? Ese hombre no debería de salir a la calle jamás. No, ahora aprobaron 30 años a la gente que le apliquen el ácido del diablo. Acuérdense que viajó una joven desde Nueva York para allá y un celoso, parece que era enamorado de ella, le tiró el ácido y se murió, la mató. O sea, pero Manuel, él le pagó a alguien para que haga eso. Porque yo digo que tanto el que lo hace como el que pagó, hay que botarle la llave. Pero allá hay muchas cosas que por eso es que muchas personas piden a Trujillo que vuelva de nuevo. Hay gente que te pide a Trujillo, ¿sabe por qué? Porque cuántas cosas de los tipos en la calle atracando, robando.
Lo que me preocupa, Manuel, en esto que estoy tomando esta introducción para hablar de eso, que cómo es posible que hay personas que la policía, la justicia sabe que tienen 50 contravenciones, que lo han metido preso 25,000 veces, que han atracado, que han matado, que han asesinado, que están en la calle. Explíqueme eso. ¿Por qué están en la calle? Es sencillo, es debido a la descomposición social que está viviendo la República Dominicana y otros países latinoamericanos y el mundo. La nueva corriente de pensamiento, el modernismo, todo lo que es el mundo tecnológico, que es buenísimo si se aplica de manera correcta. Entonces, hay un desbarajuste, no se respetan las normas y ustedes ven cómo la sociedad está permeada de a cabo a rabo con ladrones, con corruptos, con gente que violan la ley. Y si usted como líder es el primer violador de la ley, ¿qué le va a dejar a la persona que están en la base que usted dirige? Van a ser peores. Si no le ponemos freno de manera seria en los hogares a esto, no sabemos dónde va a llegar, porque todo está empezando en la base de la sociedad, que es la familia. Ya no hay hijos para padres, porque le dan golpe, le dan tubazo. A la mamá le entra por el golpe a la madre. consumo de estupefaciente. En otras palabras, por el consumo de la bendita droga. Y cuando no tienen cuarto, hacen de todo. Y es lo que está sacudiendo a nuestro país, lamentablemente. Bueno, yo quiero abundar un poco más, porque me preocupa todo lo que está sucediendo. De una forma que yo le pregunto a usted. Yo quiero preguntar, para que usted entienda, por qué yo estoy preocupado. Manuel, cuando usted quiere que ese código, esos códigos que existen y ese Congreso deben de crear unas leyes, porque las personas que agarren presos, todos esos delincuentes que están agarrando presos, no importa que sea funcionario, no importa que sea congresista, no importa que sea los viralatas de la calle, si a esos presos, cuando los tienen presos, no le dan comida, que los tienen ahí, si usted le va a dar comida a un delincuente de eso, sáquelo esposado, como hacen aquí en las películas, que lo saquen esposado a limpiar las calles, los caminos vecinales. Hay que ponerlos a limpiar los caminos vecinales. Esos edificios del Estado, ponerlos a pintar. ¿Por qué usted le va a pagar a un empleado para que pinte cuando usted puede sacar los presos que están en la cárcel para que se ponga a deshiervar los caminos vecinales? Si no, lo que usted plantea se ve a modo grosor así, fácil. Ajá. Pero acuérdese que ahora se está discutiendo un nuevo Código Procesal Penal en la República Dominicana, pero que hay una serie de normativas que son universales y que deben de estar contenidas en el código. O sea, yo diría que hay que meterle manos, hay que aplicarle la pena de muerte, pero son cosas que requieren debates y adecuación con las sociedades modernas. Entonces, que es el problema serio. Entonces, para cerrar este segmento, usted me está diciendo a mí que está de acuerdo con que a un funcionario que se roba el erario del Estado me le ponga un aire acondicionado, que me lo tengan él, que la esposa y las amantes vayan a visitarlo. Y entonces el hijo de Machepa. Yo no he dicho que el hijo de Machepa. No, yo no he dicho que estoy de acuerdo con eso en ningún momento. ¿Cuándo yo lo dije? Entonces, no, yo quiero que usted me diga a mí. Yo estoy de acuerdo que lo saquen. No importa que sea funcionario, que sea rico, sea pobre. Mire, que me lo saquen para la calle. La ley, acuérdese que cuando hablamos de militares, miembros de las Fuerzas Armadas, hablamos del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea. Porque la gente confunde mucho. Los miembros de la policía no son miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están para enfrentar y defender la nación. La policía está para, entre comillas, establecer el orden público. Y los cuerpos catrenses tenían su tribunal paralelo militar. O sea que solamente ellos eran juez y parte, pero ya no. Ya hasta va a ser juzgado como se juzga a un civil. Y ya las cosas cambian. ¿Qué pasaba? Que a los militares ellos mismos mandaban a su gente y le tenían la suite, la querida, para que no se deprimieran y todo lo cariño. Y no obstante eso, a medianoche lo sacan
y se lo llevan para las cabañas Y a divertirse. a divertirse y luego lo traen temprano. Eso va a cambiar porque realmente en la República Dominicana eso es un marco corrupto que ha estado, lo tienen controlado, incluso los presidentes dominicanos le han tenido miedo a los militares porque son los que establecen los golpes de Estado. Mire, hay gente que dice que no saben cómo Luis Abinader está enfrentando esta situación a través del Ministerio Público, que está desmantelando una de las peores bandas y que por primera vez se descubran militares que están hasta el cuello y que son prácticamente, son ladrones, son defalcadores de los bienes del Estado. Y miren lo que está pasando. A esa gente, ¿qué es lo que hay que hacerle? Confiscarle los bienes y entregárselo al Estado Dominicano para que lo invierta en obras sociales y en beneficio incluso de todos esos presos, en beneficio de esa guardia que se lo está llevando el mismísimo infierno. Se la puse dura ahí. Entonces, para despedir este segmento, ¿usted está de acuerdo con Tomás Castro? Que Tomás Castro dijo, el abogado, que a ellos se les puede quitar el dinero, que eso es mentira, que no se les puede quitar los bienes, el dinero. Se le puede que quitar. ellos hay forma de quitárselo. Claro. Entonces, claro. Cuando usted menciona eso, ¿usted cree que es posible que desde que yo era muy jovencito, que estudiaba en la universidad, yo veía a los policías y los guardias, especialmente los policías, pidiendo bola, que no tienen para comer, que no tienen para pasaje, que tú los ves con que no tienen ni camiseta abajo? Óyeme, unos pantaloncillos rotos. Y te ve los zapatos cuando usted lo ve, están abajo que no pueden salir cuando está lloviendo. Y todavía usan guaymama. Usan la guaymama. Entonces, ¿usted cree que entonces esa mafia, entonces, cómo que los generales y los coroneles ricos, millonarios, y esta pobre gente no tienen ni para comer y tienen que pedir bola? Eso tiene que ¿Cómo cambiar. es posible? Tiene que darse esa revolución que está ocurriendo allí obligatoriamente. ¿Usted sabía que se quedan vehículos de la guardia y la policía por falta de gasolina? Que Sí. se han quedado en la calle. Sí. ¿Usted cree que eso es posible? Eso no es posible. Entonces, usted valora que solamente en este gobierno de Luis Abinader es que se está haciendo eso. Está ocurriendo ese hecho. Por eso Anteriormente no pasaba eso. no hace 50 años que en la República Dominicana. O sea, que hay que darle mérito en eso. Sí, hay que darle mérito. Ah, bueno. O sea, hay que darle mérito. Si usted lo dijo. Así que estése tranquilo. Ok. Hay que darle mérito. Bueno, no lo cambie. Ya lo ha dicho. No lo cambio porque lo voy a dejar que disfrute su entrega musical y ese hombre viene ahorita con unos bombazos a nivel de real estate. Ya volvemos. Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador, una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Destapa un vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Hay que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Bueno, a mis amigos, Benjamín se puso a estar cuqueando todo esto y dicho que yo vengo con una bomba. Después la gente lo que hace es que me tiene miedo en la calle porque piensa que yo soy un terrorista. No, pues, Realmente, miren, No. sí, nosotros aquí en Nueva York
estamos viviendo una situación muy especial, y es que normalmente se vive quejando la gente de que los dominicanos, los latinos, están abandonando el estado de Nueva York, la ciudad, por muchísimas situaciones, la delincuencia, el alto costo de la vida, la renta carísima, y están saliendo de Nueva York. Muchos se van a Connecticut, a Boston, Lawrence, Providence, otros se van a Pensilvania, y allí inmediatamente compran una casa. Es que las casas son tan baratas, Benjamín. ¿Qué es lo que está pasando con este fenómeno? Bueno, déjeme decirle que es importante esa introducción que hizo, porque vale la pena resaltar lo que usted acaba de decir. Lo que está sucediendo en Pensilvania y en Connecticut, esa es un área ahora mismo que está empobrecida. Cuando digo empobrecida, que hay mucho bon, hay muchas personas que están consumiendo narcóticos en alguna parte de Connecticut, especialmente áreas que son, como quien dice, malas. Te pongo el ejemplo para que los televidentes entiendan mi mensaje. Igual como cuando yo vivía en el Alto Manhattan, 25 años atrás me fui para Long Island. Cuando yo me fui a Long Island, era un pueblecito que todavía estaba, especialmente en Brentwood. Fue mi primera casa que yo compré, Manuel. Ajá. Y la que yo compré, la compré en 90, pero habían casas de 60, 70 y 80. ¿Usted sabe en cuánto vendí la primera casa? ¿En cuánto? De 90 la vendí en 350. Eso te dice que todo el mundo se estaba yendo. Yo dije, ¿me voy para New Jersey o me voy para Long Island? Y me gustó más Long Island porque mi hermano vino primero, el mayor, compró ahí en Bayshore y yo vine a visitarlo. Me gustó la tranquilidad, no había problema de parqueo, había trabajo por donde quiera, empleo aquí y allá. Y los hijos míos, pasa el bus, los recoge, los lleva, los trae, parqueo en tu casa, en el driveway, nadie te molesta. Yo dije, no, pero aquí, yo estoy en Neiva aquí y vine para acá. Eso está pasando en Pensilvania. Usted lo dijo, en el Alto Manhattan, para comprar una casa en el Bronx, en el Alto Manhattan, en Yonkers, en Connecticut, usted está hablando de casa. Aquí, un apartamento, si tú lo vas a comprar, un co, es que te puede costar 190, 200 para allá. Pero una casa, si tú no pagas de $500,000 en adelante, tú no la consigues. Y si es de 2 familias o de 3 familias, vale 800, 900 y hasta $1,000,000. Oye, a lo que ha llegado. La renta en el Alto Manhattan, una habitación vale hasta $200. Semanal. Sí. Semanal. Eso quiere decir que solamente por un cuarto tú puedes pagar hasta 800 al mes. 800 al mes. Y 750. Sí. ¿Qué es lo que indica eso? Que ahora, después de esta pandemia especialmente, Manuel, que las personas están buscando opciones. Se van para Pensilvania. ¿Por qué? Porque en Pensilvania habían casas de 15 y 20 mil dólares en mal estado, claro. Pero las personas cogían, las reparaban, las arreglaban. Y ahora el mercado ha subido tanto en Pensilvania que ya hay casas que valen 100 mil dólares. Casas que ya pasan de 100. Lo mismo en Connecticut. Todavía usted se va para Connecticut y consigue una casa en 100 mil y pico dólares. En Connecticut, en Pensilvania, en menos de 100. En Connecticut, en menos de 100. Eso es la ventaja de las personas que quieren salirse, que compren ahora. ¿Por qué? Porque aunque esté en mal estado, Manuel, usted lo que hace es que la repara, la condiciona y se queda ahí. ¿Por qué? Porque muchas personas van a emigrar para allá. Y cuando eso se active, empiezan a montar colmados, restaurantes, empieza a crecer, porque todo el que se va de aquí se va con una visión. Y dice, déjame poner mi barbería ahora. Pero Benjamín, esa casa que usted habló de reparación, yo tengo experiencia de amigos que viven, por ejemplo, en Filadelfia, y dice que compraron una casa que se había incendiado con un precio simbólico de $100 y la están reparando, la están reconstruyendo. ¿A quién se la compra esa casa y cuál es la ventaja realmente? ¿Vale la pena esto? Vale la pena. Podemos ampliarle un poquito más. Ellos aquí hay estado que el gobierno le estaba dando facilidades para que compren una casa. Se las daban para que ellos las compren y las arreglen gratis. Para que se muden para allá. Oiga eso. Porque estaba eso desolado, abandonado, que no había nadie. Le decían, ¿quién quiere? Y le daban esa casa. El town se la daba. Venga, toma, arréglela y múdese ahí.
y empiece a trabajar y es suya. Así estaba eso. Y todavía hay lugares. Las personas que le den esa oportunidad, que la arregle, que la habilite, que le ponga, que le arregle todo y que le ponga las utilidades del agua, luz y gas, que después esa casa va a coger valor. Mientras más dañada está una casa, si se la venden barata o se la facilitan, esa es la que usted tiene que coger. ¿Por qué? Porque si la casa de Tomás vale ahora mismo 150 y la del vecino está cerrada y se le están dando la misma, se la están dando en vez de 30,000, coja esa. Cuando usted la repare, que la ponga bien, igual, vale igual que la de Tomás. Vale igual, claro. Claro, porque ya usted la habilitó, ya usted la reparó, ya usted la acondicionó. Lo que pasa es que hay que hacerlo despacio. Pero parece, Benjamín, que usted está recomendando que las personas que puedan hacerlo se muden de aquí y adquieran su casa fuera de Nueva York. Bueno, yo lo único que estoy aquí es para asesorar. Mire, porque quiero ser franco. Yo no soy una persona que le gusta decir una cosa por otra. A mí me gusta vender las casas que cuesten más dinero. Porque cuando yo vendo una casa que vale $800,000, si a mí me dan el 2%, yo me estoy ganando $16,000. Cuando yo vendo una casa de $100,000, si me dan el 2%, me están dando $2,000. Pero yo quiero ayudar a los latinos. Yo soy un hombre que vende una casa de 800 y puedo vender una de 100. Porque la satisfacción mía es que el latino logre el objetivo. Aquí lo importante es que usted sea dueño de su casa. No importa que cueste 25, que cueste 100, que se la regalen. Yo lo que quiero es ayudarlo. Pero que usted a través de este programa de televisión se educó, aprendió y me pueda recomendar. A mí me recomiendan desde Boston, Massachusetts, las personas que se han ido. Claro. Cuando alguien va a vender aquí en Nueva York, mira, llámate a un señor que yo lo vi ahí en un programa Domingo Explosivo, que parece que ese hombre es serio. Ojalá la gente miren el teléfono ahí para que no se vayan a equivocar. Marquen el teléfono ahora mismo. Ahora que usted está viendo el programa, Benjamín lo coge el teléfono, no hay problema. Para que se pongan en contacto con él. Aquí él no tiene que pagar a usted y que pagarle una cita. No. Esto inmediatamente hágalo. Así que Benjamín Cuevas siempre está activo. Y más ahora que anda con su corbata roja y todo porque arrancó el fin de año. Bueno, hermano, yo quiero que la gente disfrute de la buena música de Navidad, porque estamos ya en diciembre. Que disfruten otra entrega musical. Cuando regresemos, vamos a encender la pista otra vez. Démosle. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¡Ajá! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat, tradición de calidad. Bueno, mis amigos, ¿y qué tal le pareció el tema navideño que escucharon ahora? Riquísimo y que nos va poniendo ya en la línea, nos va poniendo en el ambiente de las Navidades. Llega el frío para buscar cómo calentarse un poquito, la gente con los colores rojos. Ya se incendió el arbolito de Navidad acá en el Rockefeller Center el día primero, que como siempre irradia
y abre la puerta a las Navidades, porque aquí ya con toda la gente cuidándose, pero está. La pandemia nos dio duro en el 20 y después de la pandemia mucha gente que quería morirse lo que quiere es salir a disfrutar, quiere salir a conocer el mundo y gozarlo. Pero Benjamín, una preocupación me quedó cuando usted abordó el tema de la herencia de los herederos. Y me gustaría que habláramos un poquito más y definiéramos esto, porque acuérdense los grandes berrinches que trae esto, las muertes y los serios problemas judiciales. Usted parece que ha tenido hasta problemas, porque me dijeron que usted tuvieron que quitar toda la propiedad y toda la cosa. Bueno, déjeme decirle, lo que quiero decirle en realidad, que muchas de las cosas que yo digo aquí, Manuel, las he vivido. Y se lo digo porque tú puedes, óyeme, tú, durante tu papá y tu mamá están vivos, la gente como que no se le prende el bombillo, no importa, no pasa nada. Y todo está bien. ¿Por qué? Porque no pueden espantarse, porque el papá, o sea, si tu papá fue el que trabajó, el que hizo la fortuna, ningún hijo tiene derecho. Si sus padres fueron los que crearon ese dinero, ese imperio, los hijos no tienen derecho a decir esto es mío. Durante tus padres están vivos, usted no tiene derecho. Ahora, después que mueren uno de ellos, ahí viene el problema. El problema es porque primero, para la gente, los que no saben, cuando muere uno de los dos y hay una casa por el medio, para ponerte un ejemplo, Ajá. la mitad es de la esposa y la otra mitad es de los hijos. Y ellos de una vez te dicen a ti, yo quiero mi cuarto. Pero yo esto quiero lo mismo. siempre y cuando estén casados. Bueno, siempre y cuando estén casados. Pero acuérdese que hay una ley que después de 8 años, de 10 años, por ejemplo aquí. Hay que partir todo. Ya aquí es como si estuviera casado. Ay, Pero mayormente, como usted dice, cuídate. si están casados. Cuídate, amigo mío, cuídate de eso. Pero no, me voy más lejos, Manuel. Si están casados, pero no importa que solamente tú tengas 2 hijos con la esposa. Si tú tienes 3 hijos, 4 hijos fuera del matrimonio, Ajá. también le toca la misma parte a los hijos. O sea que si son 4, 5, 7 hijos, la mitad pertenece a todos los hijos. Hay que repartir ese 50% en partes iguales. Hay quien sale ganando entonces la concubina o la esposa. La esposa. Porque Manuel, solamente ella sola y los otros son 10 muchachos. por eso. Por ejemplo. Pero ella fue la que guayó la yuca. Sí. Y ella es la que estaba ahí. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar con esto? Que los padres que están ahora vivos, que piensen que es mejor tomar la decisión que vayan a tomar ahora. Primero, Manuel, si usted quiere disfrutar, si ya usted quedó vivo de esta pandemia, se salvó, y usted tiene más de 60 años de edad, aproveche y diga, espérese, esto ahorita va a pasar, este problema que hay del COVID y de las infecciones, esto va a pasar. Ya el año que viene, yo le pido a Dios que no exista la palabra COVID y que usted pueda salir a pasear, que se vaya a Europa, que se vaya a conocer el mundo. Váyase en un paseo del barco. Crucero. Váyase en un crucero a disfrutar la vida con todo lo que usted ha trabajado en esta vida. Ahora, porque si usted se murió, va a dejar un dolor de cabeza. Usted sabe que ya hemos hablado de eso, que yo he visto hermano con hermano y tío y hermano matándose a machetazo porque fulano quería aquel conuco. Usted tiene que en vida darle a cada quien lo que le toca. Y los artistas, los artistas, eso es terrible. El caso de José José, serio problema. Y una serie de artistas que hoy lo que tienen es muchísima dificultad y problemas. Pero hay un tema que se sonó mucho en la República Dominicana cuando murió Freddy Veragoico. Ah, don Freddy. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, don Freddy, claro. Eso fue un tema que todo el mundo se puso la mano en la cabeza y se sorprendió. Entonces, el mensaje, Manuel, es a los dueños de casa, que tengan casa aquí, que tengan casa allá, donde quiera que usted tenga su propiedad. Usted tiene la opción. Y el viejo Corporán de los Santos, no dejó nada, dejó fortuna, pero no hubo problema. No hubo problema. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen lo que tienen que hacer en vida. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, Manuel? Que si usted tiene tantos hijos y usted tiene uno que es menor o usted siente que ya los demás son profesionales y hay unos que no tienen nada, a ese es el que usted tiene que cuidar y decir, déjame dejarle esto a fulano por si me pasó algo, usted lo va a dejar protegido. Porque si ya los otros hijos suyos son médicos,
abogado, arquitecto, ingeniero. Esa gente tiene su vida hecha. Pero si usted tiene par de hijos que no tienen la preparación académica y que no tienen la posibilidad de vivir bien, usted déjele el conuco, déjele la finquita para que se ponga, pero déjeselo por escrito. Porque si usted no lo dejó por escrito, van a venir y se lo van a quitar, Claro. porque lo que hablan son los papeles. Claro. O sea, en otras palabras, si usted ahora mismo tiene una casa en Estados Unidos, en República Dominicana o en su país de origen, hágalo por escrito, haga un testamento, déjelo. Esto, si yo muero, me pasa algo, yo quiero que se lo den a fulano. Esto para fulano. Y así usted se va a ir tranquilo y va a dejar los seres queridos suyos bien asegurados, pero no le deje ese dolor de cabeza, mucho menos a tu esposa. Porque ya si tu esposa está de 70, 80, 90 años, Sí, ella ya no sabe lo que va a hacer. es así. Ese ahora que usted tiene la energía y que tiene el conocimiento, llame a su abogado y reúnase con sus hijos. Mira, ¿qué usted quiere? Pero a nivel de real estate, ¿esto cómo se traduce? A nivel de real estate es fácil, porque ellos me llaman a mí, Benjamín, yo quiero vender esta casa. Mira a ver si uno de los hijos míos califica. Se saca el dinero y el que calificó y se quiere quedar con la casa, se queda con ella, pero el otro dinero se reparte en los demás. O sea que todo es fácil. Sí. Ahora, ¿cómo se hace? Cuando un solo califica y los demás no califican, que lo podemos agregar al título, porque el título de la propiedad es quien dice el porcentaje de cuánto le toca a cada quien. Si son 2, 50-50. Si son 3, 33 a cada uno. Y así sucesivamente. El título es que dice cuánto me toca cuando la vayan a vender. Perfecto. ¿Qué le parece? No, buenísimo, buenísimo. Vamos a seguirlo entonces con el ambiente musical. ¿Qué le parece? Que sigan disfrutando. Así es. Yo solo quiero quererte, delirante amor, castigo de mi destino. Tú que has sido inspiración, que has marcado mi camino. Te sueño todas las noches, aún estando contigo. Yo soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio. Quiero que muera conmigo este amor que es tan mío. Quiero que te falte todo cuando tú no estés conmigo. Me hace daño quererte, tanto recelo no admito. Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos. Tengo miedo hasta del aire que te ofrece de su abrigo. Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Me hace daño quererte, tanto recelo no admito. Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos. Tengo miedo hasta del aire que te ofrece de su abrigo. Tengo celos de tu vida. Ustedes ven cómo me estoy frotando las manos. Y hay muchísimas razones. Ver que después de la pandemia del COVID-19, la gente todo el mundo estaba aguantado, con dificultad. Y mucha gente incluso tenía su dinero debajo de la almohada, como aquellos tiempos. Sin embargo, me gustaría saber de boca del técnico de Benjamín, que nos diga qué ha pasado con el año a nivel de venta, compra y en los actuales momentos, cuál es el boom, qué está pasando. ¿Piensa que estamos en una buena posición, en un buen momento? Bueno, lo primero que quiero decirle que este año en el que estamos, en el año que ya estamos y que próximamente va a finalizar, el 2021 a nivel de real estate, de bienes raíces, ha sido histórico, con la compra y la demanda de casas y los precios altos. Eso es increíble, casas que salen al mercado en Long Island, en Queens, en el Bronx, en Yonkers. La casa que sale, si la venden en el precio correcto, se vendió. Y varias ofertas. Cuando tú haces un open house, mire, eso es por fila queriendo ver la casa. Eso es increíble. Tú te preguntas, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó que en este momento que acaba de pasar la pandemia, aunque todavía la pandemia está la gente un poquito paniqueada, una demanda de casa? La gente no quiere vivir alquilado. ¿Por qué?
hay un dato importante, Manuel, que el interés que están dando los bancos están hoy fuera de serie. 3% y hasta menos. Usted sabe lo que usted comprar una casa y que le den 2.7 o 2.8 de interés en una hipoteca. Eso quiere decir que aunque la casa cueste $800,000, si le dan 2.8 de interés, usted tiene un mortgage, dependiendo de los taxes, el mortgage suyo puede ser hasta de 2,000 y pico pesos. Una 3,000, Sí. pero una casa que tiene para rentar. O sea, la ventaja es que yo siempre le voy a decir a los latinos, especialmente los que son amantes de este programa, que compre una casa que tenga potencial. ¿Qué es potencial? Que tenga varios apartamentos. Solamente los abogados, los empresarios, los ricos, compran una mansión para vivir ellos. Pero los que son hijos de machepa, o sea, los que son personas de pocos recursos, Claro. que vienen a progresar, compran una casa de 2 y 3 familias. ¿Para qué? Para ellos vivir en un apartamento y rentar los demás. De ahí sacan O sea, el mortgage. para que se ayuden con el mortgage. Claro. Pero la casa que yo le digo a las personas que tú compraste hoy en 500, en 800, en 700, 20 años después, llega este mercado de nuevo. Manuel, No. hay gente Un dineral. hay personas que tú no lo vas a creer, que el día del cierre le han dado un cheque de $800,000, $700,000 y se van de retirada con ese dinero. No, un dineral. Una Dime, fortuna. ¿cómo tú te sientes? Pero, como lo digo aquí, si tú te pasas la vida viviendo en un apartamento, no, que yo aquí tengo un apartamento, que yo lo que pago aquí es de renta controlada, sección 8, me dan los cupones, me dan esto, yo no voy a hacer más nada. Yo vivo bien jugando domino, yo estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando tú llegues que ya tú estás viejo, que ya tú estás descriscajado? A lo ta. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que yo le quiero decir? No, espérese, si usted llegó joven, usted tiene aquí 25, 30, 35, 40 años todavía, Manuel. Aquí hay personas que están trabajando y que se ganan $1,500, $2,000 semanales. Si no, pregúntale a un barbero, ¿cuánto se gana un barbero? Benjamín, según los numeritos que usted maneja, Ajá. a mí me gustaría saber qué porcentaje de esa gente que adquirió su propiedad o que estuvo vinculada con los real estate son dominicanos. Déjeme decirle que los últimos años en los que yo tengo ya trabajando, ha incrementado la demanda de dominicanos comprando casa. Pero déjeme decirle que en los años que yo vine, o en los años que yo estuve en el Alto Manhattan, si no, te lo digo por mí, de 100 dominicanos, 10 compraban una casa. Un 10%. Un 10%. 90, no le hable de eso. Y ahora, Tú eres enemigo. Ahora se incrementó. Ahora estamos un 50-50. Óigame bien, un 50-50. Hay 50 que tú no le hables de casa, que no te la compran. Ellos no piensan, ellos no le hables de eso. Háblale a ellos de comprar una buena Land Rover, una Jeepeta. Háblale a ellos de que cuando lleguen aquí iban al Palladium, iban a Las Vegas. Yo que trabajé en las 3 discotecas, iban a Estudio 84, a Fuego. Esos dominicanos te rompen 4 botellas de gol. Se te bebían. me gustó el término, te rompen de cocota, como Mire, decimos nosotros. pregúntele a Tomás, a Carlos de la Vega, a todos esos muchachos, a Emilio Ángel, cuando iban a la discoteca. Esa gente se bebían Don Periñón. Si no, pregúntale a Caballón. Si no, pregúntale a una cuanta gente que no quiero, tú sabes, calentarme con ellos. Esa gente te rompían 10 y 15 mil dólares una noche. ¿Usted sabe lo que beberse 20 mil dólares? Sí. Caballón llegó a ir a Las Vegas Nightclub. Y cerrar el lugar. Y cerrar eso, que no me entre, todo el que entre ahí. Cuando yo chequeo la propina que me mandaron a mí, ahí habían como 70, 80 empleados. Cuando chequeo el sobre de la propina mía, $350. Una noche. Una noche. Pero al otro, a las mujeres le daban 500. No. Al otro le daban tanto. Mi hermano, ¿usted sabe lo que usted desbarata? $100,000 una noche. Eso es terrible. Y que hoy, mañana usted pregunta si tiene dinero y que, como algunos peloteros que andan desgranados por ahí. Explíqueme eso. Una fortuna. ¿Qué yo le quiero decir a los dominicanos, especialmente? Que no desperdicie la oportunidad que usted tiene en los Estados Unidos. Y con esto quiero decirle a usted, para despedir este segmento, Manuel, que muchas personas se enfocan
en querer comprar y mandar vehículos de lujo para allá y comprar cosas de lujo allá, cuando ellos duran 2 y 3 años sin ir. Concéntrese en comprar su casa aquí. Concéntrese, si usted es barbero, de comprar su barbería aquí. Haga dinero aquí. Primero aquí, porque aquí es que usted vive, en los Estados Unidos. ¿Qué usted hace cuando está comprándole tierra y comprándole negocio a otro? Y viene otro tipo allá que está disfrutando lo tuyo. Y cuando viene a ver, cuando usted llega, no encuentra nada allá. Eso pasa. Entonces usted lo que tiene que hacer es comprar aquí. Concéntrese. Y no importa de qué nacionalidad es usted. Si usted llegó a Estados Unidos, aquí es que usted tiene que legalizarse primero y tener su casa, tener su negocio y hacer dinero aquí. No lo desperdicie. Olvídese, usted está mandando vehículos de lujo para que otro tipo allá te le esté lavando y que salió a darle la vuelta. Yo he visto gente que cuando preguntan el vehículo, el carro está allá en yo no sé a dónde, y el dueño aquí matado, fajado, pasando mala noche. Sin poder dormir nervioso. ¿Usted sabe lo que es eso? Una cosa tremenda. Entonces, mi mensaje es ese. Usted concéntrese y haga su dinero aquí. Invierta aquí. Si usted necesita ayuda, usted me dice, Benjamín, ¿cómo yo hago esto? Y yo lo voy a ayudar. Para la gente que no sabe eso, si usted tiene una propiedad en su país de origen, que usted no tiene dinero aquí para comprar su casa, pero si usted quiere vender una propiedad ya en su país de origen, usted la puede vender y ese dinero le sirve aquí. Lo único que tiene que hacer es convertirlo en dólares, tratar de que se lo pongan de banco a banco. Si usted tiene una cuenta ya, conviértalo en dólares. Por ejemplo, de República Dominicana, usted lo deposita en una cuenta en dólares, lo transfiere de la cuenta de Dominicana para la cuenta de aquí y hace una transferencia de banco a banco. Ese dinero, el banco de aquí que te está haciendo la hipoteca, te va a requerir que me dé prueba de dónde vino ese dinero. No, yo vendí esta tierra, yo vendí esta casa, vendí este apartamento y lo voy a utilizar para mi down payment y mi gasto de cierre. Miren. Legal. Miren, amigos, lo que Benjamín está exponiendo, más que un real estate vendedor, es una motivación. Qué bonito, qué fondo más importante. Es bueno que ustedes ahí en sus hogares sopesen lo que ha dicho Benjamín, saquen su propia conclusión y digan, pero yo coincido con Benjamín. Yo voy a comprar mi propiedad, voy a hacer una inversión que vale la pena. Así que vamos a ir nuevamente a este tema musical para continuar disfrutando este domingo explosivo. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, sabrosito es de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, sabrosón es de bailar. Y dice, caña dulce, mamá, caña brava, dame un gajo, mamá, de tu caña, ay, mamá, un gajito, mamá, de tu caña, ay, mamá. No me llamo Pablo, tampoco Miguel, no me llamo Pablo, tampoco Miguel. Soy Anthony Ríos con sabor a miel, soy Anthony Ríos con sabor a miel. Eso de la miel, yo sí que lo ignoro, eso de la miel, yo sí que lo ignoro. Pues soy el único negro que bota bien con los poros, yo soy el único negro que bota bien con los poros. En lo de la miel, ¿y quién será quién? En lo de la miel, ¿y quién será quién? Pues si tú eres dulce, yo lo soy también. Que si tú eres dulce, yo lo soy también. Ni que tienes miel, pero tú no tienes nada. Ni que tienes miel, y tú no tienes nada. Con ese cuentazo, muchacho, ¿a quién me engañas? Pero con ese cuentazo, ¿a quién me engañas? Con lo que tú dices, rebajarme quieres. Con lo que tú cantas, rebajarme quieres. Si no te... Sencillamente, amigos de Domingo Explosivo, yo lo que me estoy es gozando por todo el contenido y la combinación con la música. Yo no quisiera pararme de estar conversando con Benjamín Cuevas, que es el experto. Sin embargo, Benjamín, tengo algunas preocupaciones. Dígame. Normalmente, allá se apodera a un abogado cuando yo tengo mi apartamento, mi casa, para que él sea que maneje el pago. Y supuestamente tengo mi cuenta, él tiene su cuenta y está depositando todo allá. Ese es un aspecto. Pero ahora hay una modalidad que está dando muy buen resultado, y es que usted adquiere un apartamento, lo amuebla totalmente y lo renta vía internet.
a nivel de real estate, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Se puede creer en estos abogados y el proceso que le expliqué posteriormente? Bueno, ahora con la nueva modalidad que existe, eso es muy importante y buena la observación. Debo de decirle que ya las cosas cambiaron, porque anteriormente cuando eran los abogados o los manejadores de oficina de bienes raíces que administraban tu propiedad, sea tu edificio, tu apartamento, tu casa que la tenían alquilada, ellos eran los que cobraban, cogían su % y supuestamente te hacían un depósito en el banco en la República Dominicana, por ejemplo. Y resulta que habían unos clientes que me dijeron a mí, nunca yo vi el dinero. O sea que ellos no tenían acceso como hoy, que tú puedes chequear el número de cuenta. Cuando tú miras el número de cuenta. Óyeme qué pasó ahora. Con la nueva modalidad que existe de los A&B que tú puedes rentar, tú tienes que tener una cuenta en dólares allá. Y las personas que te van a ti a rentar tu propiedad, te pueden depositar hasta mandar por share, por cash out, te pueden mandar el dinero a tu cuenta. Ya está rentado, mira, aquí está el dinero y tú cobras. Eso ahora ha limitado a los abogados y a algunos atracadores que se comieron a la diáspora, se comieron esos dominicanos de afuera. Usted puede creer que a mí me han llamado clientes, Manuel, para decirme a mí, Benjamín, yo duré 1 año sin ir o 2 años sin ir al país por problemas médicos atendiendo mi paciente. Y cuando fui a la cuenta no había dinero. Y resulta que ellos cogían su %, o sea, ellos negociando el dinero. Y no había nadie. Lo que me preocupa, que yo quiero que usted me saque de la duda. Entonces, los que viven fuera, los dominicanos de aquí, no tenemos padrino, no tenemos un buffet de abogados, no tenemos una oficina en la República Dominicana, ni aquí, que diga, pero tenemos que apoyar y podemos que defender para que el dominicano no sea estafado. ¿Quién nos cuida a nosotros? Dime. Yo quiero que hay tú lo me que digas se a mí. llama seguridad jurídica, que es lo que hace falta en la República Dominicana, porque las instituciones son endebles, son flojas, no funcionan. Y los abogados, en un 90%, porque hay abogados que son serios, Sí. no vamos a meterlo todo No, imposible. en un solo saco, como decimos. No. Hay abogados serios, pero la mayoría están instituidos y constituidos en bandas que se coordinan uno con otro, y usted va cambiando de abogado a abogado y está en la misma mano, y se queda usted envuelto en esa tela araña. Y yo digo que los abogados son más enredados que una mata de chinola, que nunca nadie puede desenvolverla. Y el que cayó en manos de un abogado sencillamente se empobrece y no hay consecuencias jurídicas porque es una sola cadena. Y es lo que nosotros en el exterior reclamamos diariamente, reclamamos a las autoridades dominicanas que debe haber consecuencias jurídicas para esos ladrones jurídicos de cuello blanco que le han dado un exequatur, le han dado una licencia para robar. Y ellos lo saben, los abogados que cometen esos actos delictivos lo saben. Repito, hay serios, pero la mayoría no vale la pena porque están en los tribunales de corredores acechando a ver el indefenso que ven para atracarlo y arrancarle hasta los bolsillos. Y quiero Eso ahí, es una realidad dominicana. y quiero ahí decirte que sí, que hay abogados serios, porque mira, yo tengo un compañero mío de estudio que estudiamos juntos el bachillerato, Edgar Jocelyn Menderazme, está radicado en Bonao. Es un abogado que le pesa el ruedo, un tipo serio, porque yo sé que, aparte de que mi hermano es un hombre serio, yo tengo la doctora Castillo, Juvenilia Castillo Terrero, de San Juan de la Maguana. Le pesa el ruedo. Es una mujer seria. Le pesa el ruedo de la falda. Que yo sé, óyeme, que yo sé que yo puedo apostar a ella. Ahí está en San Cristóbal Juan Isidro Erasme, un abogado que también de mi generación. Está el licenciado Ramón Vázquez, que es de Neiva, pero estuvo en Estados Unidos, que ejerce en la capital, ejerce en Neiva. O sea, ellos hay abogados serios. Ahora, mi hermano, mire, cuando usted mencione abogado, tú tienes que presinarte, porque las cosas que hacen los abogados, usted sabe lo que es un abogado, sabiendo que
que Tomás no es el dueño de ese solar, de esa casa, de ese terreno. Te cambian el título. Óyeme, se la vende a otra persona, permite él, y viene un notario sabiendo que no es el dueño y lo notariza. O sea, ¿cómo que una persona sabiendo, un abogado, que alguien está vendiendo algo que no, pero lo han vendido 3 o 4 veces? Pero cuando te va a catastro, ya han cambiado el título, el nombre del título y todo. Entonces tú no sabes, tiene necesariamente que haber en catastro, tienen que haber funcionarios, que es una cadena que se dedican a ese tipo de falsificación de documentos. Eso es increíble lo que pasa allá. Pero no te vayas más lejos. Eso estuvo pasando aquí en Real Estate. Hubieron unas cuantas personas en Long Island que alguien le daba la casa a vender y lo que hacía era que la alquilaba. ¿Y qué pasó? Que la casa no se vende. No, ¿y cómo se va a vender si él la tiene alquilada? Cobrando. Y tú que estás afuera pensando que la casa está en el mercado. Oye, pero Lo mismo pasa en República Dominicana. esto es una cosa seria. Óyeme lo que pasa en República Dominicana. Hay personas que le han dado la casa a alguien a vender, Sí. pero la persona no puede ir por una razón u otra. Y tú piensas que la casa la están vendiendo. No es alquilar que está la casa, cobrando el dinero. Ay, Dios mío. Y no hay, óyeme Ramón, y eso no es lo grande, Manuel, que no hay consecuencia. O sea, usted no tiene padrino. Yo le pregunto a usted, porque son cosas que yo no le veo el sentido. Tú sabes que alguien me dijo a mí, pero ¿qué pasó con los congresistas? De las cosas que pasan en el país. ¿Cómo que un congresista está legislando, creando leyes? Una persona que es analfabeta, que no tiene nivel académico, que no tiene la preparación. Empezando por ahí. Y me voy para el Congreso. Como si tú eres el que crea las leyes, las crea, y ustedes aprueban las cosas. Usted sabe bien que a los congresistas, llámese diputado o senador, le dan 2 exoneraciones. Pero ahí dice Manuel en esa exoneración que tú no la puedes vender, que Sí. tú no lo puedes vender y no lo puedes transferir. Es intransferible, dice. Y el 95% de los congresistas la han vendido y la han transferido. Sí, la venden. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ellos mismos se violan la ley. ¿Pero qué significa eso? No es una violación de la ley, que debe haber consecuencias jurídicas, meterlo preso. Pero no, ellos son, acuérdense que ellos son inmunes, No. que tienen inmunidad. A 4 años nadie puede tocarlo. Sí, pero eso hay que también, eso tiene que... Bueno, eso- hay que revisarlo, pero la ley te lo dice ahí, ellos no tienen inmunidad, no hay quien lo toque mientras están en ese proceso. Entonces, para despedir este segmento, Benjamín, yo quiero que usted se ponga la ñoña y llegue ahí. óigame, yo le pregunto a usted Yo quiero que usted se ponga la ñoña y Manuel, llegue ahí, a ver si es verdad. no hay un programa que yo no quiera, aunque sea tocar eso. Quiere decir que nosotros, usted y yo, Tomás, todos, le podemos dar 2 exoneraciones a un diputado y un senador. Y nosotros, para poder llevar un carro, hay que pedirle permiso. O sea que nosotros tenemos que rogar para que nos dejen llevar un carro, no del año, Sí. porque lo de ellos es gratis, exonerado. El de nosotros tiene que tener menos de 5 años. Ey, porque Y si usted no me dice a mí caduca. que están en un proceso. Pero ¿por qué el Congreso no lo ha aprobado? ¿Por qué el presidente no ha mandado eso a la Cámara de Diputados de ¿Usted ellos? sabe por qué? ¿Por qué? El problema es que va a afectar sencillamente Ajá, interesa. al mercado de los dealers de carros, que son los que aportan los cuartos y financian las campañas. Y si no le paralizan eso, no pueden mandar esos vehículos allá, porque entonces ellos no van a comercializar, a vender. Ok. Ese es el problema serio, el tranque que hay. Yo me quedo tranquilo. Una lucha de intereses, de capitales, eso es lo que se da en sociedades como la nuestra. Entonces- Benjamín, yo quiero que usted se ponga la ñoña, a ver si es verdad que usted es hombre. Sí. Yo te lo voy a decir que yo ¿Te lo digo? yo me voy a arriesgar aunque me guaye. Pero vuelvo y le digo a usted una cosa, Manuel, cuando los dominicanos que viven en Estados Unidos, los que vean este programa se unan y paralicemos, que mire, que vamos a pararle los envíos, óyeme, que duremos 2 meses sin mandarle un solo envío y mandarle un solo barco, para que tú veas si el presidente y los congresistas nos van a decir, espérate, que nos vamos. Y es fácil. Bueno, entonces yo creo, Benjamín, despídase, pues, despídase, que esto está caliente y yo no quisiera tocar muchas teclas de esas, Benjamín. Ya llegamos a la parte final. Despídase. Esta es la parte final. Sí, despídase, Benjamín. Bueno, que yo, a mí no me gusta despedirme, pero ¿qué vamos a hacer, Manuel? Pero vamos a prometerle que el próximo domingo vamos a estar aquí. seguimos calientes. Muchas gracias a ustedes. Y perdónenos, porque nosotros... No, aquí no hay que siempre- perdonar. Nosotros vamos a defender la diáspora. Así es Pero que, yo, mire, yo lo que quiero es que se ponga la el ñoña. presidente, el Congreso, óyame, si no cambia esa ley,
de que un dominicano pueda llevar un carro con más de 10 años, nos van a tener de frente. Un día vamos a hacer una huelga aquí para pararnos y vamos a parar la remesa, vamos a parar los envíos. Uf. ¿Ok? Bueno. Buenas noches. Bueno. Los queremos mucho. Ya lo dijo fuerte. Está fuerte eso. Hasta la próxima. Adiós. Compraré una T-Sierra para vacilar. Como a las 6 de la tarde, empezaré a beber y no pararé